Electrónica básica, parte 2, dispositivos electrónicos. 1. El transistor. El transistor consta de 3 capas de material semiconductor, usualmente silicio, con diferentes niveles de dopaje. Estas capas son llamadas colector, base y emisor. La región de la base es muy delgada y está situada entre la región del colector y la del emisor. Cuando se aplica una corriente al terminal de la base, los electrones pueden fluir a través de la base y unirse con los huecos en la región del emisor, lo que produce una corriente amplificada en el colector. Aquí vemos la parte física y acá está la parte simbólica, donde tenemos el colector, la base y el emisor. También tenemos los transistores NPN y PNP, la simbología. El transistor se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde circuitos de audio hasta circuitos de alta potencia para motores eléctricos y dispositivos de conmutación para la electrónica de potencia. También es un componente esencial en la construcción de circuitos integrados, que son la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos. El tiristor es un dispositivo semiconductor de 3 capas que se utiliza como interruptor en circuitos de corriente alterna y corriente continua. Es similar al transistor en su diseño, pero tiene una capacidad de manejo de corriente mucho mayor y se utiliza en aplicaciones de alta potencia. Aquí está el símbolo del tiristor. Vamos a aumentar un poquito. Podemos fijarnos que en el símbolo del tiristor está el ánodo, el cátodo, la puerta o gate. Pequeña corriente por la puerta permite el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Interruptor cerrado. Entonces aquí tenemos la representación. Si no hay corriente, ¿por qué no hay paso de corriente entre el ánodo y el cátodo? Interruptor abierto. Acá tenemos esto, ¿no? Como ves, tiene 3 conductores o patillas llamados ánodo, polo positivo, igual a cátodo, polo negativo, igual a K, y puerta o gate, que está representado por la letra G. También se puede llamar fuente, drenaje y puerta, algo parecido al emisor, colector y base del transistor. El tiristor se compone de 4 capas de material semiconductor, PINPN, y tiene 3 terminales, ánodo, cátodo y compuerta, como lo habíamos mencionado. Cuando se aplica una corriente a la compuerta, el tiristor se activa y permite el flujo de corriente desde el ánodo hasta el cátodo. Una vez que se ha activado, el tiristor se mantiene en estado de conducción, incluso si se quita la corriente de la compuerta, hasta que se invierte la polaridad de la corriente en el ánodo o se apaga la corriente de la fuente de alimentación. Los tiristores se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo control de motores, regulación de voltajes, iluminación, calentamiento, soldadura, convertidores de energía, entre otras. En los circuitos de control de motores, el tiristor se utiliza para controlar la velocidad y el sentido de giro del motor. En los circuitos de regulación de voltaje, el tiristor se utiliza para controlar el flujo de corriente y mantener el voltaje constante. 3. Triac. El triac es un dispositivo semiconductor de 3 capas que se utiliza como un interruptor bidireccional en circuitos de corriente alterna. Es un tipo de tiristor y su nombre proviene de las siglas en inglés
triodo para corriente alterna. Aquí tenemos la representación simbólica. La corriente puede ser en ambos sentidos o bidireccional. En ese sentido, o en el sentido de acá. Acá pequeña corriente que activa, cierra el triac y permite el paso de corriente de salida entre el ánodo 1 y 2. Acá está la representación de un circuito donde tenemos pues aquí la compuerta, que es la que va a activar pues el flujo de corriente. Aquí está la representación del circuito equivalente, ¿no?, del triac. El triac se compone de dos tiristores conectados en paralelo y tiene tres terminales: ánodo, cátodo y compuerta. Cuando se aplica una corriente a la compuerta, el triac se activa y permite el flujo de corriente en ambas direcciones a través del ánodo y del cátodo. Una vez activado, el triac se mantiene en estado de conducción hasta que se reduce la corriente por debajo del valor de mantenimiento. Los triac se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo control de iluminación, control de motores, control de temperatura, regulación de voltaje y control de potencia en electrodomésticos. En los circuitos de control de iluminación, el triac se utiliza para regular el brillo de las luces. En los circuitos de control de motores, el triac se utiliza para controlar la velocidad y el sentido de giro del motor. En los circuitos de control de temperatura, el triac se utiliza para regular la temperatura de los dispositivos de calefacción y refrigeración. 4. FET. Un FET es un tipo de transistor que utiliza un campo eléctrico para controlar el flujo de corriente a través del dispositivo. Hay dos tipos principales de FET: el JFET y el MOSFET. Símbolos gráficos para un FET de canal N. Aquí tenemos los símbolos. Y símbolos gráficos para un FET de canal P. Aquí tenemos los símbolos. 5. Transistor JFET. El transistor JFET es un tipo de transistor que se utiliza para controlar el flujo de corriente en un circuito electrónico. El transistor JFET funciona mediante el control de la corriente que fluye a través de un canal de material semiconductor, utilizando un campo eléctrico producido por una tensión aplicada a una unión PN polarizada inversamente. Acá vemos el JFET canal N. Aquí están los semiconductores, la fuente que es S, el drenador D y la puerta que es el gate. Acá está el canal N. Esta es la representación física y acá tenemos un JFET canal P, semiconductor N. Acá tenemos la fuente, el drenador y la puerta. El canal es P. El símbolo lo podemos ver del JFET y también lo tenemos acá, canal N del JFET y canal P del JFET, donde tenemos en cada uno de ellos el drenador, la fuente y la puerta. El transistor JFET consta de tres terminales: la fuente, el drenador y la compuerta. La compuerta está conectada a una unión PN polarizada en inversa, lo que produce una región de agotamiento en el canal entre la fuente y el drenador. Esta región de agotamiento actúa como una barrera para el flujo de corriente entre la fuente y el drenador, y su ancho se controla mediante la tensión aplicada a la compuerta. Existen dos tipos de transistores JFET, el de canal N y el de canal P.
En un transistor JP de canal N, el canal está hecho de material semiconductor tipo N y la compuerta está hecha de material tipo P. En un transistor JFET de canal P, el canal está hecho de material semiconductor tipo P y la compuerta está hecha de material tipo N. Entre las ventajas del transistor JFET se encuentra su alta impedancia de entrada, su bajo ruido y su baja distorsión. Sin embargo, también tiene algunas desventajas, como una ganancia baja y una sensibilidad a las variaciones de la temperatura. Los transistores JFET se utilizan comúnmente en aplicaciones como amplificadores, interruptores y reguladores de voltaje. 6. MOSFET. El MOSFET es un tipo de transistor que se utiliza para controlar el flujo de corriente en un circuito electrónico. El MOSFET funciona mediante el control de la corriente que fluye a través de un canal de material semiconductor, utilizando un campo eléctrico producido por una tensión aplicada a una compuerta. Entonces podemos ver la representación física donde está el gate, el drenador, el source, y acá está la presentación del MOSFET de manera simbólica, donde si hay un open, si esto está abierto, no va a circular corriente, así esté polarizado, y si esto ya tiene una polarización, el gate, entonces va a haber corriente. Entonces el MOSFET consta de 3 terminales: la fuente, el drenador y la compuerta. El canal de MOSFET está hecho de material semiconductor tipo N o P y está aislado de la compuerta y el sustrato mediante una capa de óxido. La compuerta está conectada a una capa delgada de metal que se encuentra encima del óxido. Cuando se aplica una tensión positiva a la compuerta con respecto al sustrato, se forma un campo eléctrico que atrae a los portadores de carga, electrones o huecos, al canal, lo que permite que fluya la corriente desde la fuente al drenador. El MOSFET se activa cuando la tensión de la compuerta supera el umbral necesario para crear el canal conductivo entre la fuente y el drenador. El MOSFET tiene varias ventajas sobre otros tipos de transistores, como una alta impedancia de entrada, un consumo de energía bajo y una rápida velocidad de conmutación. Se utiliza comúnmente en aplicaciones como amplificadores, convertidores de energía, reguladores de voltaje y circuitos integrados. 7. Fototransistores. Los fototransistores son un tipo especial de transistor que se utiliza para detectar la luz y convertirla en una señal eléctrica. Un fototransistor funciona de manera similar a un transistor convencional, pero en lugar de utilizar una tensión aplicada a la base para controlar la corriente del colector, utiliza la luz incidente sobre la base. Aquí tenemos la representación física de los fototransistores. Aquí tenemos el circuito básico de polarización. Tenemos que acá va a incidir la luz y en base a eso se va a obtener las corrientes y los voltajes basados en la curva característica de corriente de colector en fototransistor. Los fototransistores consisten en una base, un colector y un emisor, al igual que los transistores convencionales. Sin embargo, en lugar de ser opaco, la base de un fototransistor es transparente a la luz. Además, la base está diseñada para absorber la luz incidente,
generando portadores de carga, electrones y huecos que fluyen a través del colector y el emisor. Cuando la luz incide sobre la base del fototransistor, los electrones y los huecos se crean dentro de la base, lo que genera una corriente en el circuito del colector y del emisor. La cantidad de corriente generada es proporcional a la cantidad de luz que incide en la base del fototransistor. Los fototransistores se utilizan en aplicaciones en las que se necesita detectar la presencia o la intensidad de la luz, como en los sistemas de control de iluminación, las células solares, los dispositivos de medición de luz y los sistemas de detección de humo. Los fototransistores son especialmente útiles en condiciones de baja iluminación, ya que tienen una mayor sensibilidad a la luz que otros dispositivos de detección. 8. Transistor HBD. El transistor HBD utiliza una estructura heterojuntiva, que es una unión entre dos materiales semiconductores diferentes, en lugar de una unión homojuntiva, que es una unión entre dos materiales semiconductores similares, lo que permite un mayor control de la corriente a través del dispositivo. Aquí estamos viendo pues este transistor HBT de manera simbólica. El HBT consta de tres regiones principales: el emisor, la base y el colector. El emisor está hecho de un material semiconductor de tipo P, mientras que la base y el colector están hechos de materiales semiconductores de tipo N. La heterojuntura entre el emisor y la base están diseñadas para tener una banda de energía más amplia que la banda de energía del material de la base, lo que permite una mayor eficiencia en las emisiones de electrones. Cuando se aplica una tensión positiva al emisor con respecto a la base, los electrones en el emisor son impulsados hacia la heterojuntura, donde se inyectan en la base a través del efecto túnel. Los electrones en la base se difunden hacia el colector, donde son recogidos por la corriente de salida. HBT tiene varias ventajas sobre otros tipos de transistores, como una alta velocidad de conmutación, una alta ganancia y una baja distorsión. El HBT también puede funcionar con corrientes más bajas que los transistores bipolares convencionales, lo que reduce la disipación de energía y la generación de calor. El transistor HBT se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia, como en los amplificadores de radiofrecuencia, los transreceptores inalámbricos y los circuitos de mezcla de frecuencia. También se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, como en los circuitos de conmutación y en los procesadores de señales digitales. 9. El transistor HEMT. El transistor HEMT es un tipo de transistor de efecto de campo, FET, que utiliza una heteroestructura para lograr una alta movilidad de los electrones y una alta ganancia a frecuencias de microondas y milimétricas. Esta es la representación de la fabricación de HEMT. Se ve varias capas, las cuales pues van a dar funcionabilidad a su desarrollo. El HEMT tiene ventajas significativas sobre otros tipos de transistores, como una alta ganancia, una alta velocidad de conmutación, una alta eficiencia energética. El HEMT se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia y de microondas, como en amplificadores de señal, osciladores y mezcladores. También se utiliza en la fabricación de dispositivos de telecomunicaciones y en sistemas de radar y detección de objetos. La número 10.
El tiristor GTO es un tipo de dispositivo semiconductor de potencia que se utiliza como un interruptor controlado por puerta. Como su nombre lo indica, el GTO puede ser apagado mediante una señal de control aplicada a su puerta, lo que lo diferencia de otros dispositivos de potencia como el tiristor SCR, que no se puede apagar por control de puerta. Aquí tenemos la representación simbólica. El GTO consta de 4 capas de material semiconductor tipo P y N que están intercaladas y conectadas en serie para formar una estructura de tipo PNPN. Al igual que el SCR, el GTO tiene 3 terminales: ánodo, cátodo y gate. Cuando una tensión positiva se aplica al ánodo y una señal de control de puerta se aplica a la puerta, el dispositivo se activa y permite que la corriente fluya desde el ánodo hasta el cátodo. El GTO se utiliza en una variedad de aplicaciones de control de potencia, incluyendo sistemas de tracción de ferrocarriles, sistemas de control de motores y en sistemas de control de energía eléctrica en la industria y en aplicaciones de generación de energía renovable.